Hoy es un día fabuloso donde de nuevo nos estamos encontrando para compartir algunas técnicas y prácticas de yoga divergente. Recordamos que divergente quiere decir creativo y también quiere decir que hacemos una síntesis del yoga actual con otras tradiciones. El día de hoy vamos a unir el yoga clásico, el yoga tradicional, con el taoísmo. El yoga taoísta, podemos hacer esa denominación. Y le vamos a llamar Yukta Wu Wei. Yukta, la palabra yuk ya la conocemos, quiere decir unión, unir, y yukta es unidos, o sea, es la afirmación. Wu Wei es un término chino que quiere decir no acción. Pero vamos a ver qué quiere decir todo esto. Tengo por ahí algunas frases que a mí en clave zen como quants, pues a veces me sirven pues para reflexionar y os las pongo también a vosotras, a vosotros. Unos creen en nada, los ateos, otros en un ser superior, la gente religiosa. Cree en ti mismo y siendo nada, serás superior. Es para darle una vueltecita en el cerebro, si no se nos enreda ahí, y al sacar alguna conclusión. Esta imagen ya os la puse, es Shiva Nataraj, el rey de la danza, y que hablábamos de que es el mito que da origen al yoga. Esta imagen que está en estatuillas, pues la podemos circunscribir dentro de dos triángulos, uno ascendente y otro descendente, porque representa eso, la unión entre lo terrestre y lo celeste, entre lo tangible y lo intangible. Bueno, pues estos son algunos jóvenes en los parques que alguna vez hemos practicado este tipo de yoga taoísta. Aquí hay una imagen donde estamos representando el símbolo del yoga, el mantra Om, y un trazo zen de la tradición japonesa. Vamos a hacer un breve repaso de cómo se originan estas prácticas en Oriente. Tenemos personajes que han condicionado la vida de muchas personas durante más de 2000 años y que sigue teniendo influencia en nuestro mundo actual. Tenemos en el ámbito que nos encontramos Shiva Shakti, que da origen al yoga en la parte norte de la India. Recordamos que ya tuvimos una presentación donde vimos el origen del yoga, ¿no? Hay otro personaje ya en el siglo V antes de Cristo, que el origen del yoga pues lo encuadramos dentro de hace 3000 años aproximadamente. Pues siglo V antes de Cristo aparece Buda en India. Y el budismo aparece como una respuesta al hinduismo tradicional, donde se rompe el sistema de castas y Buda propone que el Budi o la iluminación está al alcance de cualquier persona. El budismo y el yoga se fusionan en la India y hay un personaje que se llama Bodhidharma, que lo tenemos aquí, ya es siglo VI después de Cristo, que partiendo desde la India, fusionando el yoga y el budismo, es budista pero practica yoga, se viene a China. En China encuentra otra tradición que es la tradición taoísta. Tenemos siglo IV antes de Cristo, donde el taoísmo radica en la zona de China. Bodhidharma toma la tradición taoísta, la une con su propia tradición budista y el yoga y configura lo que se llama el Chan. Es la unión del Tao más yoga o más budismo, se llama Chan. Y da origen a las artes marciales. En un monasterio que se llama el monasterio Shaolin, en el norte de la India. Así que las artes marciales también, de algún modo,
originalmente parten de la fusión del budismo, del yoga, eh, anteriormente de Shiva Shakti, de la danza. La danza, en realidad, las artes marciales es un tipo de danza, recordando el Tai Chi, ¿no? Y lo unifica con el Tao, provocando el Chan. El Chan viaja luego esta tradición hacia Japón, donde ya hay otra tradición muy antigua, que es la tradición sintoísta, en una estrecha relación con todo lo que tiene que ver el culto a la belleza, a la naturaleza. El Zen, pues lo clásico que conocemos de él es los jardines Zen y también los bonsáis, ¿no? Entonces, el sintoísmo, eh, que radica en Japón, se une a todo este recorrido y se convierte en el Zen. El Zen podríamos decir que es la última manifestación de todo este recorrido. La meditación Zen es directa, no da tantos rodeos como pueden ser otras tradiciones. Si tenemos un panorama, pues más o menos cómo se ha ido deslizando y unificando estas tradiciones en Oriente. Bien, del taoísmo, pues podemos decir que está resumido en este pequeño formato, el Tao Te Ching, que lo escribe supuestamente Lao Tse. Antes del taoísmo, del siglo IV antes de Cristo, ya existe una tradición más antigua que se llama el I Ching, que también se remonta quizá a 3000 años antes de Cristo, y es el libro de las mutaciones, ¿no? Escrito por Fo Hi. Bueno, Wu Wei, ya hemos dicho antes que es Wu, quiere decir no, y Wei quiere decir hacer. Entonces, es la unión entre el hacer y el no hacer. Ninguna cosa quiere decir bu, y en Japón, en japonés es mu, que cuando estuvieron por ahí los jesuitas, pues se acopiaron una serie de conocimientos en Japón del Zen y quedó una frase famosa que en España decimos que cuando alguien no habla, se dice que no dice ni mu, es mudo, ¿no? No dice ni mu. Entonces, el Zen es la búsqueda del vacío, del silencio, o sea, de quedar mudo realmente, ¿no? Es la no acción, o sea, la no es el silencio y la acción es el ruido, podríamos decir, es la acción. Entonces, es la acción, pero sin esperar una recompensa. Esa sería la traducción que nos hace entender mejor esta paradoja del no hacer, del Wu Wei. El Wu Wei es un arte de la estética, la fluidez, la suavidad, la coherencia y la conexión. Sobre todo, pues hace énfasis en la sencillez y en la fluidez. Cuando leáis el Tao Te Ching, que os animo a que lo tengáis de libro de cabecera y de vez en cuando le echéis una ojeadita, pues veréis cómo todo lo lleva a lo simple, a lo sencillo. Cuanto las cosas son más sencillas, más cerca nos encontramos de aquello que llamamos la realización o la verdad. Cuando las cosas se complican mucho, estamos en la relatividad, en la realidad y no en la verdad. Todo es relativo, todo es contraste, comparación, y es aquella esa famosa frase que dice solo sé que no sé nada, ¿no? Cuando llegamos a profundizar y a especializarnos en un montón de cosas, al final se nos, se nos hace la cabeza un lío y no sabemos qué es verdad y qué es mentira, ¿no? Esto ocurre hoy en día bastante con las redes sociales. Pero si nos vamos a la sencillez o la simplicidad de las cosas, ahí encontramos una vía donde vaciamos de algún modo la mente y encontramos ese silencio interior. Estos son algunos de los aforismos que podéis encontrar en el Tao Te Ching. Como ya va a estar ahí, pues lo podéis leer después, solamente pues leer algunos. Por ahí los podéis leer. Por ejemplo, quien conoce a los demás es inteligente. Quien se conoce a sí mismo tiene la visión interior, es sabio.
Quien conquista a los demás tiene fuerza. Quien se conquista a sí mismo es realmente poderoso. Bueno, y muchos más. Bien, pues vamos a hacer el saludo que corresponde con las prácticas taoístas. Habitualmente la tradición china, es una tradición taoísta de las artes marciales, se hace con el puño derecho cerrado y con la mano izquierda rodeando la derecha. Y se hace así porque se supone que los artistas marciales pues tienen bastón, una espada, tienen algún instrumento agarrado con la mano y aunque ya no tengan el instrumento, pero el saludo queda de este modo, ¿no? Eh, entre los sabios taoístas es la mano izquierda, que representa lo femenino, lo interior, es la que está con el puño cerrado, y la mano derecha, que representa el lado yang, o el lado masculino, de esta forma, ¿no? Y los pulgares se unen, o sea, representando los cuatro elementos y el quinto elemento, que para la tradición taoísta es la madera, que resume la tierra, el agua, el aire y el fuego, la madera, ¿no? Entonces el quinto elemento y se apoyan el dedo pulgar en el corazón y se dice Tei, al centro. Tei quiere decir aquello que no tiene nombre. El lado izquierdo es el lado yang y el lado derecho, el lado izquierdo, el lado yin, el lado derecho, el lado yang. Y después decimos Tei, Yin Yang, Tao. ¿Qué quiere decir esto? Traducido es el Tei, aquello que no tiene nombre, pero le ponemos uno por identificarlo de algún modo. Es aquello que es vacío, que es silencio, y aquello que es vacío o es silencio se manifiesta en las dos polaridades, el yang y el yin. Y en este mundo, pues estamos navegando entre esas dos polaridades. Cuando el taoísta, el que une, el Tao representa la unión del yin y el yang, el Tao, cuando une el yin y el yang, lo masculino y lo femenino, entonces es el Tao. O sea, quiere decir que aquello que no se manifiesta lo hace, aquello que es silencio se manifiesta y lo hace polarmente. Pero cuando conseguimos unirlo, entonces se transforma en el Tao. Quiere decir que el Tei es aquella eh, manifestación que cuando la reconocemos en este mundo, entonces se transforma en el Tao. Hay tres pautas principales en el Wu Wei. Una es la tranquilidad, que es la virtud de no desahogarse con facilidad en el dominio de los movimientos, tanto físicos, emocionales o mentales, ¿no? Es el sosiego en cualquier actividad que realicemos, no la apresurarse, no ofuscarse, ¿no? Entonces, eso parte de una observación clara de sí mismo. Cuando esto sucede, retornar a nuestra tranquilidad interior, aun en los momentos más difíciles, que es cuando más lo necesitamos. La ligereza es la virtud de no cargar de contenidos densos el significado de los sucesos. Somos muy proclives a que ocurre algo y lo magnificamos. Y se lo contamos a otro y este todavía lo magnifica más. Y al final de algo que era pues leve, ocurren cosas que parecen que son catastróficas. Eso lo vemos muy seguido también en los medios de comunicación. Si alguna vez habéis visto un acto directamente en la calle y luego lo observáis en los noticieros, pues veréis que a veces no tiene nada que ver lo que viste en la calle con la noticia, ¿no? Porque si no, no vende. Entonces los periodistas pues tienen que agrandar los acontecimientos para llamar nuestra atención y así pues tener audiencia, ¿no? Entonces, saber esto es importante, o sea, no magnificar los acontecimientos. Y la sencillez de la que ya hablábamos antes, una conducta humana que es una virtud para gestionar las cosas lo más simplemente posibles. O sea, nuestra vida, cuanto más simple y sencilla es, más libres somos, cuanto menos necesitamos. Este es un ejemplo claro de que el famoso presidente José Mujica, que aun siendo presidente de un país, vivía con sencillez.
Eso nos hace felices cuando dejas de buscar la felicidad, o sea, cuando estás buscando algo, te produce inquietud. Incluso la búsqueda de la felicidad te produce inquietud. O sea, la búsqueda de la felicidad con acontecimientos, con cosas, con sensaciones que nunca nos acaban de llenar. Así que no busques ser feliz. Y en ese momento a lo mejor lo consigues, ¿no? Bueno, hay ejercicios prácticos que vamos a intentar hacer alguno. Esos ejercicios prácticos, pues, tienen como 8 pasos, ¿no? Uno, por ejemplo, que tiene que ver con las prácticas de las asanas también, que es la alineación estructural o posición inicial, donde sentimos que todo el peso cae a plomo. O sea, en el yoga, eh, pues hacemos esta postura de pie, ¿no? Padahasta Asana, en la cual todo el equilibrio corporal queda inmóvil a raíz de que los pies mantienen igual peso el izquierdo que el derecho y la parte frontal y la parte del talón del pie. Entonces, eso es una sensación muy agradable, practicarlo cuando tengáis ocasión y veréis que a veces esa postura en el yoga es la gran postura. O sea, a veces podemos hacer posturas muy acrobáticas, muy... Pero dentro de todas las posiciones que el cuerpo, que los cuerpos pueden adoptar, que a veces tienen nombres de animales, esta es la postura del ser humano. O sea, es la postura más evolucionada que podemos realizar en las asanas del yoga. Esta postura en la que todos estamos, pero estamos de forma inconsciente, cargando hombros, cargando cadera. Entonces, si la hacemos conscientemente y toda la postura cae a plomo, esta es la postura más relevante que puede hacer un yogi, ¿no? Y es la más sencilla también, que es en la que siempre estamos. La relajación, o sea, cuando hay alineación estructural, todos los músculos están al mínimo de actividad, ¿no? No están soportando un peso innecesario. La espiralidad quiere decir que los movimientos son circulares, porque los movimientos que estamos acostumbrados a hacer son lineales, ¿eh? Las articulaciones funcionan normalmente linealmente. Entonces, los movimientos circulares no es lo habitual. Entonces, hay un movimiento circular que al final se convierte en una espiral ascendente que provoca un movimiento descendente. El lleno y el vacío, eh, pues es lleno quiere decir cuando estamos en una posición desequilibrada y estamos tratando de encontrar el equilibrio. Entonces, lleno y vacío, o sea, ejecutar el contraste entre la acción y su no acción. Lleno y vacío, cuando actuamos y cuando dejamos de hacerlo. Por ejemplo, pues en el yoga, si hacemos una postura donde se requiere cierto esfuerzo físico, ahí estamos llenos. O sea, estamos con una tensión muscular, aunque procuramos que sea la óptima, o sea, que no vaya más allá de lo necesario. Cuando deshacemos la postura, entonces adquirimos el contraste entre ese lleno y vacío. O sea, de lo que se trata es de ese contraste, de la acción y la no acción. Entonces, ahí contrastar y tomar conciencia de los dos opuestos. La concentración, pues, es básica, ¿eh? Hay que, durante los ejercicios, hay que estar focalizando el momento presente, teniendo en cuenta 3 cosas. La secuencia que vamos a realizar, primero, como cualquier arte, cuando vamos a tocar música, pues aprendemos la melodía, ¿no? Entonces, aprendemos en este caso los movimientos corporales. Luego, aplicar el tipo de respiración adecuada a cada movimiento, cuando abrimos, tomamos aire, cuando cerramos, soltamos aire. Cuando estamos llenos, tomamos aire, cuando estamos vacíos, lo soltamos. Y los movimientos deben ser fluidos, o sea, no son movimientos militares rígidos, ¿no? Cortantes, son movimientos fluidos, ¿no? Fluidez como el agua, siempre se pone de ejemplo el agua, observar cómo baja
por un río, el agua, y ser como el agua, ¿no? Que se va adaptando a las formas e incluso a los obstáculos, los salva adaptándose al obstáculo, ¿no? Y unir lo de dentro con lo de fuera. Unir el cuerpo con la mente. Y ser un canal de expresión permitiendo que algo está en tu interior surja hacia afuera. O sea, es eso que en otras artes se llama, pues por ejemplo en el teatro, cuando alguien eh, expresa algo, dice que tienen presencia, ¿no? Cuando un bailador flamenco expresa algo, se dice que tiene duende, ¿no? Entonces, ahí usamos el movimiento como una manera de expresar a través del vehículo al conductor. O sea, el ser se manifiesta a través del movimiento corporal. Ese sería pues la máxima experiencia que podemos obtener a raíz de estos movimientos, y eso nos traslada a un pensamiento creativo, o sea, a percibir algo que antes no estaba manifiesto dentro de nosotros. O sea, cuando algo sale de nosotros, hacemos un vacío y ese vacío siempre se llena. Que no hay vacíos en el universo. El universo, cuando algo desaparece, cuando una especie desaparece, otra viene y ocupa su lugar. Pues la creatividad surge a raíz de esa expresión o esa manifestación que de nosotros sale y generamos una contraprestación. Ya hablábamos en otras ocasiones de cómo es la atención. En el yoga la atención es focalizada, ¿no? Y en el Wu Wei es foco abierto. O sea, es como ver, intentar ver 360 grados. No solamente focalizar hacia el frente, sino ver hacia las orejas. Estar viendo al frente y al mismo tiempo viendo a los laterales. Esto es muy necesario en las artes marciales porque uno tiene que focalizar el movimiento que está haciendo, pero al mismo tiempo tiene que estar atento al entorno para ver por dónde le viene el golpe, ¿no? Y ver a través de la nuca, o sea, presentir lo que viene detrás. Bueno, todo esto lo amplifico bastante más poéticamente y un poquito más amplio en este librito que se llama El vuelo del cisne, que lo podéis encontrar también en Amazon. El vuelo del cisne, así se llama. Bien, pues veíamos que hay una formación, hay unas formaciones, una serie de formaciones que podemos ir haciendo. Ojalá pudiera ser presencial en los asana, ¿no? Donde se aprenden los 8 movimientos de la mano vacía, o sea, sin ningún instrumento, ¿no? Que mencioné antes son 8 pasos, lo que mencioné antes son 8 pasos para realizar cada uno de los movimientos, y ahora estamos hablando de 8 movimientos. Después de esos 8 movimientos aprendemos este que se llama Kalahamsa, el movimiento de los cisnes, que lo estuvimos viendo en un vídeo anterior, ¿os acordáis, no? Así, así, y así como 2 cisnes cuyo pico están juntos, el cuello del cisne, la base, la cola del cisne y el corazón del cisne, ¿no? Vamos a hacerlo con un ejercicio que se llama el cimbreado de los cisnes, que se puede hacer individual y en pareja, y el cisne en pleno vuelo. Estos serían algunos módulos formativos, de los cuales, pues, los que habitualmente hacemos el módulo 1 y el módulo 2. El módulo 3 también, estos 3, ¿no? Forma básica con mano vacía, forma básica con un bastón y la forma básica con una espada. Vamos a ver algún vídeo después sobre esto para que tengáis una referencia. Estos son preparaciones más intensas. Es una segunda forma, que es lo mismo, mano vacía con espada. Y el módulo 7, que es la unión del Tao con el yoga o el Wu Wei. Y el módulo 8, que es la no forma. O sea, ¿qué quiere decir? Pues que cuando hemos aprendido determinadas formas, nos olvidamos de todas ellas y creamos el movimiento conforme a lo que el movimiento o el momento nos pide. O sea, improvisamos, creamos
ya no seguimos pautas, sino creamos. Con la música esto también sucede, ¿no? Uno aprende, o con la pintura, ¿no? Aprende ciertas pautas y los grandes maestros se olvidan de las pautas y comienzan a crear algo que todavía no existía anteriormente, ¿no? Porque si sigues con la pauta, no vas a crear nada nuevo. Tienes que romper la pauta para que surja la no forma o tu propia forma de expresión. Bueno, aquí tenemos algún vídeo sobre la primera forma de mano vacía. Bueno, no voy a poner toda la secuencia, que dura casi 20 minutos. Aquí está resumida los movimientos y cada movimiento son 7 movimientos. Cada movimiento representa o tiene conexión con un chakra. Señalar el centro, que es hacer como una cruz, con el movimiento de las manos, señala el corazón. Es como rodear el corazón. Entonces señala el propósito de esta práctica, que es encontrar nuestro centro, ¿no?, de vida. El primer movimiento se llama el triángulo porque se dibuja un triángulo con el movimiento y tiene relación con el primer chakra. Y así, el segundo chakra, el cuadrado, el rombo, el tercer chakra, el círculo, cuarto chakra, ¿no? En fin, y el arquero. Bueno, entonces cada vez que estamos ejecutando un movimiento hay un punto de referencia donde estamos conectando con el significado de cada chakra, ¿no? Por ejemplo, el triángulo, donde estamos conectando con el primer chakra, está en relación con la voluntad. Lo vamos a hacer para que tengamos una referencia. Entonces, la posición siempre es con las rodillas un poquito flexionadas y aquí hacemos un triángulo con su altura. Entonces, señalamos el vértice del triángulo, la parte superior, y de aquí bajamos estirando las piernas
conectando con el primer chakra en el suelo. Y al tomar aire nos levantamos. Al soltar aire, vamos por el lado izquierdo del triángulo, centramos, tomamos aire y elevamos. Por el otro lado, centramos, tomamos aire, elevamos y por último nos rodeamos, haciendo como un decir perfecto, círculo. Ya que lo hemos aprendido, vamos a hacerlo con las respiraciones. El primero se aprende el movimiento, se acompaña con la respiración y el tercer paso es conectarse con el primer chakra, o sea, con la voluntad, que quiere decir que vencemos la fuerza de la gravedad y nos ayudamos, haciéndolo sencillo, más fluido, con la respiración. Cuando tomamos aire, nos impulsamos con el mínimo esfuerzo. Bien, pues vamos para allá. Flexionar rodillas, encajar un poquito la pelvis hacia adelante, tomamos aire, lo soltamos, tomamos aire, lo soltamos, tomamos aire y lo soltamos. Tomamos aire, lo soltamos. Hemos hecho un llenado, o sea, a través del movimiento, y cuando termina el movimiento, hacemos el vacío, o sea, hacemos el silencio. Nos hemos concentrado en el primer chakra, en la voluntad, a lo mejor se nos olvida, ¿no? Pero la idea es desarrollar la voluntad, la capacidad de acción, ¿no? Bueno, lo hacemos de nuevo, a ver, venga. Hay José varias Luis, formas de ejecutarlo. José Luis, Sí, un favor, ¿podrías dejar de compartir para que se vea tu imagen más grande y podamos verte mejor? sí, Porque aquí vemos la, la presentación muy grande y te vemos a ti en pequeño. chiquito. Cada, cada uno de ustedes lo puede hacer si toca la imagen pequeña de él y donde dice ahí, a mí me aparecen tres, no sé cómo sería en español, apunta, a mí me aparece apunta, son tres palabritas sencillas y entonces se engrandece él. José Luis. Sí, Sí, la imagen de él crece. ahí está. Si lo haces tú. Pues, Bien, ahora sí. no, No, yo no puedo, yo, tampoco. yo tampoco, o sea, Yo creo que es porque estoy con el móvil, entonces no puedo. no, pero yo estoy Rocío, yo con el móvil le doy un golpecito a su imagen y engrandece. Prueba. Con darle un golpecito tiene prioridad su imagen al otro. Pues Ujú. yo algo, mi dedo no Nada, debe de funcionar. no, No puedo. no sé. Bueno, vamos a hacerlo y de todas formas, mirar, sí, esto lo estoy haciendo solo pues para que tengáis una referencia. Si ya lo queréis aprender, ese vídeo que os estaba poniendo está en mi canal de YouTube y ahí directamente con el vídeo lo podéis ir practicando, ¿vale? Solamente tener una referencia ahora. ya lo pude hacer. Son tres puntitos que están arriba de la imagen de José Luis, le aprietas y dice añadir al anclaje y eso hace que José Luis se vea más grande. Bueno, son 8 movimientos, solamente estamos haciendo el primero, ¿no? Eh, el triángulo, ¿vale? Entonces, cada movimiento, cada secuencia de 8 pasos se puede hacer de dos maneras principalmente. Una como si fuéramos haciendo tai chi, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos sobrecargados de tensión, entonces lo que hay que hacer es estos movimientos muy lentos. Cuando nos falta energía, hay que hacer los movimientos con mucha intensidad. Entonces nos vamos equilibrando. Vamos a hacerlo de las dos maneras para que veáis la diferencia. Y esto lo aplicáis a cualquier otro movimiento de los 8 cuando veáis el vídeo. Entonces, estamos ahí. Entonces, lo vamos a hacer muy lento. O sea, imaginamos que estamos cargados del trabajo, de tensiones, broncas que hemos tenido, ¿no? Entonces, lo hacemos muy despacito. Tomamos aire.
voluntad. Vacío. Ahí nos hemos tranquilizado a través del movimiento lento. Ahora vamos a imaginar que nos falta vitalidad, que estamos así, caídos, ¿no? Alicaídos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? La respiración sigue funcionando igual. Vamos allá. ¡Pum! ¿Y vemos la diferencia? A ver, lo vamos otra vez a hacer rápido, ¿vale? Y veréis la diferencia. ¡Oh! Nos pone las pilas. Vamos allá. Tomamos aire. Bueno, uno sale volando por ahí por el balcón después de esto. Ah, Hasta calor da. pues sí, si queréis lo hacemos lento otra vez. Tranquilizarnos. Bueno, eh, vamos a compartir de nuevo. Bueno, pues ahí tenemos. Ahora vamos a ver estos mismos movimientos, o sea, si los aprendemos sin ningún instrumento, mano vacía, los mismos movimientos lo podemos aplicar con bastón. Quiere decir que si aprendemos los de mano vacía, pues lo de bastón nos va a ser también fácil. Os voy a poner otro pequeño vídeo. Esto es en el ASAN de San Martín de Valdeiglesias, para que tengamos también una referencia, y este vídeo también lo tenéis en el YouTube.
Bueno, como habéis visto el triángulo, lo habéis detectado, ¿no? Es el mismo movimiento que hemos hecho físicamente sin nada y ahora con el bastón, pues es lo mismo, ¿no? También podemos adoptar una serie de posturas de yoga con el bastón. Le llamamos danda, asana. Danda quiere decir bastón, bordón. Os voy a mostrar también una pequeña secuencia de asanas con el bastón que sirven para estructurar mejor lo que son las posturas. O sea, sería dentro de lo que llamamos el Gatasta Yoga, o sea, un yoga que nos permite físicamente establecer mejores posiciones con el cuerpo, porque el bastón sería como cuando aprendemos a escribir, no sé si antiguamente, ahora ya no, nos ponían dos renglones y para hacer caligrafía y no salirte y hacer las letras iguales y redonditas, ¿no? Pues el bastón cumple la misma función. O sea, es como un guión, una regla que nos permite hacer posturas mucho más exactas y corregir algunos defectos que hacemos a veces al hacer una posición o una postura. Bueno, aquí está en plan más fluido, pero podríamos detener cada postura, cada movimiento, detenerlo un instante como si fuera una asana. Muy bien. Bueno, pues a mí me encanta esto del bastón. Hay que probarlo. Bueno, pues después de estas secuencias de Wu-Wei con mano vacía y con bastón, pues vamos a hacer lo que se llama el vuelo del cisne. Este lo vamos a practicar. Ahora pongo la pantalla completa para que lo veáis. Más o menos los movimientos son estos, pero bueno, lo vamos a hacer de forma práctica, ¿no?
A ver. Bueno, ahí estamos. ¿Me veis de nuevo? Se llama el vuelo del cisne porque estamos ejemplificando un cisne que está sobre el agua. El cisne es muy representativo en la tradición hindú. O sea, porque el cisne o Hamsa es el vimana o es el instrumento volador que se supone mitológicamente utilizó Brahma para desplazarse por los cielos, ¿no? Entonces el cisne tiene la cualidad de que domina los 4 elementos: tierra, agua, aire y la luz del sol, el fuego, ¿no? Entonces el cisne, imaginaros que sois un cisne que está sobre el lago, plácidamente flotando sobre las aguas. Las aguas representan las emociones. Ya lo vimos con el mantra, ¿no? Tierra, agua, aire, fuego. Tierra, instinto, cuerpo; agua, emociones; aire, mente; y fuego, espíritu. Los 4 elementos relacionados con las 4 funciones de nuestra naturaleza humana: instinto, emoción, mente y espíritu. Bueno, pues el estar sobre las aguas quiere decir que estamos mansos, tranquilos, sin emociones que nos estén trasladando de un sitio a otro. Entonces partimos de esa sensación de estar flotando sobre el agua, de que no nos afecta ni la depresión ni la euforia. Estamos en un punto medio. Entonces el cisne va a levantar el vuelo. Para levantar el vuelo, toma impulso. Y ahora, haciendo este movimiento, doblando la rodilla de atrás y la de delante, levanta el vuelo. Y al levantar el vuelo, planea sobre el aire, es una posición de equilibrio, quiere decir que la mente está en lo que está, en el presente. Ahora, el cisne toca de nuevo el agua, se sumerge, que es el subconsciente, se sumerge bajo las aguas, toca el fango, la tierra, conecta con su parte instintiva y desde ahí transmuta, eleva. Desde la tierra, el agua abre sus alas al aire y por último se conecta con la luz del sol, ¿no? ¿Vale? Ese sería el movimiento. Y la relación que establecemos del movimiento con la conexión con nuestros instintos, nuestras emociones, nuestra mente y nuestro espíritu. De aprender el movimiento y luego trasladarlo a obtener ese estado de atención sobre nuestra naturaleza humana. Y al concluir, hacemos ese vacío del que mencionaba anteriormente, nos quedamos en silencio, con plenitud, sencillamente. Bien, vamos a hacerlo. Estamos ahí, rodillas flexionadas. Ahora con la derecha tomamos aire, lo soltamos. Buscamos el equilibrio, aire, mente. Establece el momento presente. Descendemos, nos sumergimos en nuestras emociones, conectamos con nuestra parte instintiva, tomamos aire, transmutamos nuestros instintos, agua, emoción, aire, mente y por último, apertura a la luz del sol. Y nos quedamos ahí con los brazos abiertos, experimentando esa sensación de conexión y de unidad que nos transmite la parte espiritual, para hacernos el vacío o el silencio. Importante siempre conectar respiración con movimiento. Y aquí lo mismo que hicimos antes, o sea, si estamos muy cargados, entonces hacerlo muy despacio. Si estamos faltos de vitalidad, hacerlo con intensidad. Vamos a hacer uno muy despacio para ver el contraste entre una cosa y otra. Y luego haremos
el de movimiento más rápido. Despacio. Tomamos aire, lo soltamos. Tomamos aire, lo retenemos, lo soltamos. Tomamos aire, lo retenemos, lo soltamos. Estos ejercicios, cuando se hacen en un clima frío, te dan calor interno, calor corporal. Vamos a hacerlo rápido ahora. Estamos ahí. Nos vamos a cargar de vitalidad. El chum, chum, chum. Ahí. Abajo. A ver, vamos a repetirlo. Ahí estamos. Ahí. Ahí. A ver, otra vez. Bueno. Ajá. Bien. Estos movimientos, cuando los paramos, se transforman en asanas. Por ejemplo, el movimiento que hicimos anteriormente, el mano vacía, el del triángulo, ¿no? El triángulo, primera asana, arqueando atrás. Ahí podemos permanecer 1 minuto. Segunda asana, permanecemos ahí también 30 segundos, 1 minuto como mucho, ¿no? Tercera asana, ahí. Y desde ahí elevamos. Asana de nuevo. Asana de nuevo, volando rodilla derecha. Detener. Volvemos a la posición anterior. Y volvemos a detener el movimiento abajo. Bueno, y desde aquí, cuando ya tenemos mucha práctica en las secuencias estas, podemos ir imaginando qué nos pide el cuerpo. Por ejemplo, de aquí, de esta postura, ¿qué nos pediría el cuerpo? Imaginad, estamos aquí y entonces, ¡chum! ¡Pum! ¿No? Ahí, ¿no? ¿Qué más posturas podemos ir sacando de esta posición? ¿Vale? Y muchas más que podríamos ir sacando, ¿no? Esta otra. Y así, ¿no? En fin, de cada posición estática, el yoga divergente quiere decir que podemos ir sacando posiciones nuevas de una que es tipo. De una tipo sacamos hilos y vamos creando secuencias propias también. Bueno, yo cuando doy una clase de yoga, pues hago una secuencia, ¿no? Ya predeterminada. Pero cuando hago una sesión de yoga, hago una diferencia entre una clase y una sesión. La clase es cuando dirijo y doy una secuencia para personas nuevas, ¿no? Pero una sesión ya es para personas como vosotras, que ya tenéis un tiempo o estáis dentro de un colegio de yoga. Entonces, una sesión quiere decir que todos fluimos y no estoy dirigiendo, ahora sube, baja, no. Estoy fluyendo. Y el grupo se une y fluimos todos juntos. Entonces, las posiciones no son siempre las mismas, sino que se van ajustando al momento, lo que está pidiendo el momento, ¿no? Bueno, la del cisne en pleno vuelo, pues igualmente, o sea, primera postura sería esta, ahí, buscando las alineaciones que os dije antes. O sea, que el peso se distribuya equitativamente, que no estemos cayéndonos, sino que
haya un aplomo, o sea, haya una referencia, un eje en el cual estamos sujetando de forma equilibrada y sin esfuerzo la postura y podemos permanecer mucho tiempo en ella porque no hay esfuerzo innecesario. Luego, la segunda postura sería esta, abriendo ahí, ¿no? Así. Y la tercera, en equilibrio. La cuarta, esta misma que hicimos antes, arriba y... Bueno, luego haríamos lo mismo con la otra pierna. Ya estoy sudando. Bueno. ¿Cómo lo lleváis? En los 3 casos que hizo son efectos completamente distintos, profesor. Ay, aquí estoy. ¿Qué es distinto el qué? En las 3 formas en las que hicimos el cisne son efectos completamente distintos. Como que yo siento que el lento se siente los movimientos del cuerpo acompasados, se siente el aire en los brazos, se siente, no sé, yo sentí más bonito lento. Cuando lo hice rápido, sentí mucha energía, mucho calor y sentí que cuando es rápido se tiene que enfocar más en la respiración, más que en las sensaciones del cuerpo. Y ahora que las está sosteniendo, pues es un montón de equilibrio, aunque se ve fácil el movimiento. Ok, muy bien. Bueno, cada uno va obteniendo su propia experiencia. Estupendo. Bueno, Gracias. lo mismo que hicimos con mano vacía y bastón, pues podemos hacer como una especie de tai chi con espada también, ¿no? Wu Wei con espada. Vamos a tener otra pequeña referencia aquí. Bueno. Bueno, estas son algunas frases que intentan definir un poquito la filosofía, si puede llamarse filosofía,
sería antifilosofía, porque no se trata de utilizar tanto el pensamiento, el amor a la sabiduría, pero a través de la no acción, no a través del contraste que los filósofos a veces nos dicen y que, bueno, tienen su propio sistema y es óptimo. Pero hay una filosofía superior que la podemos encontrar a través de frases como esta. Dice, normalmente siempre pensamos que nosotros somos los elegidos, ¿no? Y está bien en algún momento dado, pero cuando pasamos al Wu Wei decimos, tú no eres un elegido, tú eliges. Tú no eres especial, tú eres espacial y temporal, como todo el mundo. Tú tienes principios o los principios te tienen a ti. Tú eres tú o eres lo que conviene. Tú eres una persona cuerda o que concuerda por temor. Tú eres un ser humano libre o un servil humano temeroso. Tú no tienes una misión que cumplir, sino una misión que esculpir. Esa frase está potente. Tú no tienes una misión que cumplir. Eso crea mucha tensión, no es Wu Wei, sino una misión que esculpir, o sea que liberar esa cosa que está ahí latente en tu interior de lo que le recubre, ¿no? En fin, hay muchas más. Tú no tienes derecho a ser juez de nadie, y mucho menos de ti mismo, o sea, no te juzgues a ti mismo, pues serías juez y parte, eso ya es el colmo de la desdicha, ¿no? Que te juzgues a ti mismo, juez y parte juzgada. Tú, las instituciones te forman o tú formas las instituciones. A ti nadie te puede dar lo que ya tienes, la posibilidad de ser tú mismo, no tienes que añadir nada más, ¿no? En fin, Disculpe, bueno, maestro, no está compartiendo, no se vieron. es verdad. Gracias. Bueno, lo he leído, pues más o menos lo han visto, ¿no? A ver, ahora, bueno, ahí están las frases que os mencioné antes, ¿no? Como la presentación la vais a tener también, pues ahí las podéis ir leyendo despacito. Hay un pequeño librito que también tengo por ahí que se llama Metáforas altabardianas, donde está lleno de frases de este tipo. Metáforas altabardianas. Está también en el Amazon, lo puedo poner en el grupo. Si alguno lo queréis ver, pues lo pongo en el grupo y ahí podéis ver frases de estas que son frases, son quants, ¿no? Bueno, vamos a terminar con esto. Sueño lúcido. Hay que intentar en las mañanas, para facilitar nuestra creatividad, no levantarse a golpe de despertador. Si nos tenemos que levantar temprano, programarse previamente, eso se puede hacer. Pues si me tengo que levantar a las 6 de la mañana, acostarme más temprano y programarme para levantarme y no tener que salir corriendo, ¿no? Sino quedarse un ratito ahí y en la misma cama entrar en una especie de sueño lúcido. Ahí nos vienen ocurrencias, nos vienen inspiraciones, que seguramente algunos ya la habéis tenido y otros que no, pues entrenarlo, porque a veces utilizamos mucho esfuerzo mental para conseguir una solución y la solución nos puede venir por sí sola cuando dejamos espacio en esos momentos para que surja la inspiración, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí porque el próximo día pues nos vamos a introducir más a lo que sería el brahmacharya o la moderación, que tiene que ver con la auténtica educación de la sexualidad, ¿no?
es algo que a todos pues nos llama la atención, ¿no? Porque desde ahí venimos y además pues nos crea pues a veces mucha felicidad y a veces también dolor. Entonces, cómo gestionar esto lo veremos en la próxima sesión. Así que hasta aquí lo vamos a dejar. Y si queréis comentar alguna cosita,